Vamos a iniciar nuestro estudio, hermanos. Vamos a orar pidiendo la gracia y la bendición del Señor para este estudio de nuestra confesión. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos, Padre, por permitirnos estar aquí, Señor, en este día tan glorioso, Señor, en este día santo, tan especial, Señor, para tu pueblo que hoy se reúne con tanta expectativa, Señor, de conocerte más a través de tu palabra, de poder adorarte, Señor, de poder convivir en una comunión santa, Señor, de edificarnos, de ser santificados, Señor, por tu palabra. Padre, cuánto beneficio, Señor, para nuestras almas encontramos, Señor, en este día. Y hoy en tu misericordia, Señor, nos permites estar reunidos. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por tu bendición especial. Padre, queremos poner delante de ti este tiempo de estudio. Queremos pedirte, Señor, nos des claridad a través de tu palabra. Señor, que este estudio, Señor, así como los que hemos tenido, sea de bendición, que podamos crecer en el entendimiento, Señor, de la iglesia, de cómo tú la has ordenado, Señor, de cómo tú has mandado a que tu iglesia se gobierne. Padre, cómo tú has dado, Señor, a través de tu Hijo, Señor, el poder a hombres, Señor, para poder administrarla, gobernarla, que podamos, Señor, mirar a Cristo como el centro, Señor, de la vida de la iglesia. Gracias te damos, Señor, y te pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, antes de comenzar, damos la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera ocasión. Sean bienvenidos a Comunidad Bíblica de la Gracia. Y vamos a ir, hermanos, a nuestro párrafo 8 del capítulo 26. Párrafo 8 del capítulo 26, si tienen sus confesiones. Vamos a leer este párrafo 8 juntos. Dice nuestro párrafo 8: una iglesia local, reunida y completamente organizada conforme a la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros. Los oficiales designados por Cristo, que deben ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas y la ejecución del poder o el deber que Él les confía o a los cuales los llama, continúen hasta el fin del mundo, son los obispos o ancianos y los diáconos. Hermanos, es importante recordar que este capítulo 26, que habla de la iglesia y que hemos estado estudiando en las últimas semanas, este es un capítulo cristocéntrico. Podemos ver cómo este capítulo apunta, hermanos, en cada párrafo apunta a Cristo, apunta al poder que a Él le pertenece y cómo Él da el poder a la iglesia para poder administrarse, para poder gobernarse. Y como ya lo hemos comentado anteriormente, este capítulo 26, hermanos, se divide en dos partes. Los primeros 4 párrafos de este capítulo 26 nos hablan acerca de la iglesia universal. Estos párrafos afirman que la iglesia es universal y que está compuesta por santos visibles. Y después del párrafo 5 hasta el párrafo 15, estos párrafos nos hablan acerca de la iglesia local. Y vemos en estos párrafos cómo Cristo expresa su poder como figura central de la iglesia hacia cómo poder
gobernarla y cómo debemos vivir también como miembros de la iglesia. La semana pasada vimos en el párrafo 7 que Dios ha concedido poder y autoridad a la iglesia. Y vimos, hermanos, que solamente se lo da a la iglesia. No se la da a un organismo que esté por encima de la iglesia. No se la da a una autoridad superior como es en el caso del presbiterianismo. No hay un obispo episcopal. Hermanos, ese poder y esa autoridad se da a cada verdadera iglesia. Y el punto esencial, hermanos, para entender el sistema independiente es ese. Es entender, hermanos, que cada iglesia tiene dentro de sí el poder y la autoridad, tiene todo lo necesario para el autogobierno. No hay necesidad de un organismo superior, no es algo que nosotros veamos en las Escrituras. No se requiere de la imposición de algo o de alguien que esté por encima de la iglesia local. Y ahora en el párrafo 8, hermanos, vamos a ver ya definido lo que es la membresía y ya definido el poder y la autoridad que tiene la iglesia para su autogobierno. Vamos a ver ahora el tema acerca de las autoridades. Vamos a leer las primeras líneas de nuestro párrafo 8. Dice: una iglesia local reunida y completamente organizada conforme a la voluntad de Cristo está compuesta por oficiales y miembros. Entonces ya definimos, ya vimos la parte de los miembros y ahora es necesario hablar acerca de las autoridades. Este párrafo 8, hermanos, afirma que después de que Cristo da poder a la iglesia, da poder a los miembros de la iglesia, a los que se congregan, a los que se reúnen en una iglesia, ahora Él otorga poder a las autoridades, aquellos que van a estar encargados de gobernar la iglesia, de cuidar la iglesia, de apacentar la grey. Entonces los miembros, como ya lo vimos, como ya se señaló, deben ser creyentes convertidos, deben ser creyentes bautizados y deben estar dentro de un pacto, dentro de un compromiso que se hace solemnemente delante de Dios y ante los demás miembros de la iglesia. Entonces podemos decir que son creyentes convertidos, bautizados y pactados. Y ahora, en cuanto a los oficiales, ¿quiénes son? Esa es la pregunta. Y dice nuestro párrafo: son obispos o ancianos y diáconos. Y es importante, hermanos, señalar para que quede claro que obispos, ancianos y pastores son términos sinónimos, ¿sí? Ancianos, obispos y pastores son sinónimos, ¿no? Quizá nosotros estamos más familiarizados con el término pastores y diáconos. Estos son los oficiales de una iglesia. Y la iglesia, hermanos, debe de tener estos oficiales. Ellos son los que deben ejercer el poder que Cristo les ha otorgado a ellos. Hermanos, en todo el Nuevo Testamento solo se mencionan estos dos oficios. No hay más. No hay, como vimos en los últimos párrafos de la confesión, no hay una autoridad por encima de ellos, no hay una autoridad por encima de la iglesia. La iglesia tiene sus autoridades y es por ello que una iglesia local se puede y se debe autogobernar sin necesidad de alguien o algo que esté por encima de ellos. Vamos a ver, hermanos, en Filipenses capítulo 1, si me acompañan ahí, hermanos, por favor. Vamos a ver estos dos oficios con claridad aquí. Filipenses capítulo 1, versículo 1.
Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Y qué dice enseguida, hermanos? Con los obispos y diáconos. Aquí vemos, hermanos, que Pablo nombra 3 grupos de personas que están en la iglesia de Filipos. En primer lugar, todos los santos. En segundo lugar, vemos a los obispos y en tercer lugar vemos a los diáconos. Pablo aquí, hermanos, está escribiendo a una congregación en Filipos, muy probablemente la única en ese momento, y describe que la iglesia está compuesta por estos 3 grupos: diáconos, obispos y todos los santos, es decir, los miembros de una iglesia, los congregantes de una iglesia. Y algo interesante aquí, hermanos, en este pasaje, es que Pablo habla de los pastores y diáconos en plural. No menciona aquí el apóstol Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo que están en Filipos, con su obispo y su diácono. Está hablando en plural. Y es algo, hermanos, que encontramos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Cuando se habla de estos oficios dentro de la iglesia, siempre se habla de una pluralidad. Y estos son, hermanos, estos son principios que se aplican para toda congregación. Son mandamientos eclesiásticos. Hermanos, estos mandamientos son universales, son necesarios para la vida de todas las iglesias, en todos los lugares y en todos los tiempos. No se deben tomar conceptos, definiciones o algo que está fuera de la Escritura. Siempre la Escritura, hermanos, en el Nuevo Testamento, cuando habla acerca del gobierno, siempre se nombran estas 2 figuras, pastores y diáconos, no hay más. Ahora, hermanos, los ancianos y los diáconos no son la esencia de la iglesia. Estos oficios han sido dados por Cristo para el beneficio de la iglesia, para el beneficio espiritual, para el bienestar de la iglesia. Porque hemos de recordar, hermanos, que una iglesia reunida, completamente organizada, puede existir aún sin sus oficiales, ¿sí? Puede existir, y de hecho nosotros hemos estado en esa situación. Sin embargo, hermanos, este debe ser un caso particular. No es el orden que el Señor ha establecido en su palabra, pero es natural, por ejemplo, en iglesias que van iniciando, o es natural en situaciones como en las que hemos estado nosotros, en donde hay un tiempo donde no hay oficiales, pero la iglesia está trabajando en ello conforme a la luz que tenemos en la Escritura. Entonces, eventualmente una iglesia que está en una situación donde no tiene oficiales o no tiene una pluralidad de ancianos y diáconos, eventualmente es un deber que la iglesia trabaje en eso para que esté completa conforme a la voluntad de Cristo. El teólogo puritano Thomas Goodwin, él reconoció esta distinción y él dice lo siguiente, cito, dice: ellos, que son un cuerpo organizado con todos los miembros, tienen todos los privilegios de un cuerpo, pero una iglesia que tiene un grupo de pastores en un cuerpo para Cristo está completamente organizada. Entonces la iglesia debe buscar que en el tiempo adecuado, en el orden de la iglesia y en la providencia del Señor, tenga una pluralidad de pastores y de diáconos. Ese es el modelo de las iglesias en el Nuevo Testamento, la pluralidad. Y esto podemos verlo, hermanos,
en otro pasaje, en Hechos, acompáñenme ahí, hermanos, por favor. Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, versículos del 21 al 23. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Aquí vemos dos cosas, hermanos. Pablo y Bernabé plantaron la iglesia aquí, pero ellos tenían que seguir adelante en su misión evangelística. Y por otro lado, la iglesia que habían plantado, pues también ellos debían seguir en ese crecimiento espiritual. Entonces, eso es lo primero que vemos, hermanos, es que Pablo y Bernabé, ellos colocan personas calificadas en el liderazgo de esa iglesia que ellos plantaron. Esto era necesario, hermanos, para que estos hombres calificados pudieran apacentar el rebaño. Pero también algo que vemos aquí en este pasaje es que existe el nombramiento de una pluralidad. Pablo y Bernabé, dice, nombraron ancianos en cada iglesia. No dice que nombraron a un pastor en cada iglesia, sino habla también, nuevamente, hermanos, de una pluralidad. En todas y cada una de las iglesias que el apóstol Pablo plantó, hermanos, había varios ancianos, al menos dos. Y esto confirma, hermanos, lo que hemos venido diciendo, y lo mismo aplica para los diáconos. Ahora veamos Hechos 20, ahí adelante, hermanos, Hechos capítulo 20. Este es un pasaje que cita nuestra confesión de fe en este párrafo 8. Hechos 20, versículo 17. Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Nuevamente vemos, hermanos, que en Éfeso había ancianos de la iglesia, así como ya lo vimos también en la iglesia de Filipo. Y hay mucho más evidencia, hermanos, de esto en la Escritura. En Tito 1:5, a Tito se le ordena establecer ancianos en cada ciudad, similar a lo que vimos ahorita en Hechos capítulo 14. Pablo en la primera carta a Timoteo, en primera de Timoteo 4:14, Pablo se refiere al consejo de ancianos que impusieron manos sobre Timoteo. En primera de Timoteo capítulo 5, Pablo le habla a Timoteo de los ancianos que gobiernen bien. En Santiago capítulo 5 vemos que un cristiano que está enfermo debe llamar a los ancianos de la iglesia. Pedro también, hermanos, exhorta a los ancianos a apacentar la grey de Dios en primera de Pedro 5. Así que vemos, hermanos, que el patrón normativo de la iglesia del nuevo pacto es tener una pluralidad de ancianos en la congregación. Así que podemos decir hasta aquí, hermanos, que una iglesia completamente organizada tiene oficiales, miembros, y que dentro de esos oficiales están entonces los ancianos y los diáconos, en una pluralidad. Eso es una iglesia completamente organizada. Ese es el patrón normativo de la iglesia. Vayamos, hermanos, por favor, a Hechos capítulo 6. Hechos 6,
versículos del 1 al 6. Aquí vamos a ver nuevamente, hermanos, la distinción de esos oficiales de la iglesia. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos estaban desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Aquí en este pasaje podemos ver nuevamente, hermanos, la composición de la iglesia. Aquí es precisamente este pasaje donde surge la figura o el oficio de los diáconos. Están los apóstoles, que son los pastores tienen esa responsabilidad, tienen ese llamado del ministerio de la palabra y de la dedicación a la oración. Y vemos cómo ante la necesidad que había, surgen entonces estos diáconos, y este es entonces el liderazgo que debe haber en una iglesia local. Y nuevamente, hermanos, no fue llamado un solo diácono, fueron llamados en este caso 7, una pluralidad. Regresemos a nuestro párrafo 8 de nuestra confesión de fe, ahí en el capítulo 26, y sigamos leyendo a partir de donde dice: los oficiales designados por Cristo. Los oficiales designados por Cristo, que deben ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para que la particular administración de las ordenanzas y la ejecución del poder o el deber que Él les confía o a los cuales los llama, continúen hasta el fin del mundo, son los obispos o ancianos y los diáconos. Este párrafo, hermanos, también responde a la pregunta: ¿cómo un miembro de la iglesia se convierte en un oficial de la iglesia? Y no tiene mucho, hermanos, que hablamos de este tema con la membresía de la iglesia, y vimos 4 elementos que Albert Martin, en su libro El hombre de Dios, su llamado y su vida piadosa, Albert Martin examina ahí en su libro 4 elementos de cómo Dios llama a los hombres al ministerio, de cómo Dios, de esos miembros de la iglesia, los llama para convertirse en oficiales de la iglesia, ya sea pastores o diáconos. Y él menciona estos 4 elementos: aspiración, calificación, confirmación y reconocimiento por parte de una iglesia local. El primero, hermanos, la aspiración, es el llamado bíblico del hombre de Dios. Es lo que se conoce como el llamado al ministerio, el llamado de que tiene un hermano para servir al Señor, para servir a la iglesia. Es ese llamado que solo el Señor puede poner en un creyente para estar dispuesto a servir a su iglesia como uno de sus oficiales. Albert Martin dice lo siguiente, él dice: un elemento esencial de un llamado bíblico al ministerio pastoral es un deseo iluminado y santificado por ese oficio pastoral. Y lo mismo aplica para el oficio diaconal. Este es el primer elemento. Es, hermanos, como una autoevaluación de ese hermano varón, es una autoevaluación sobria de su deseo sincero de servir, de las gracias que Dios le ha dado y de los dones también que Dios le ha conferido para poder servir a la iglesia.
Es una autoevaluación a la luz de la Escritura. En segundo lugar, Martín dedica su atención a las calificaciones de ese hermano. Al examinar Primera de Timoteo del 1 al 7 y Tito 1 del 5 al 9, en el caso de los pastores, ahí Albert Martín sostiene que ellos deben de tener un carácter aprobado. Albert Martín dice, estos requisitos no son negociables. Deben estar ahí. El hermano que va a convertirse en un oficial de la iglesia debe cumplir con esos requisitos, no de una manera perfecta, pero deben estar ahí. Él lo llama como esas gracias que están ahí en el hermano, que pueden estar en forma de semilla, ¿sí? Que están ahí y que el Señor va a ir madurando, que el Señor va a ir capacitando, pero están ahí. Son elementos no negociables, le llama así Albert Martín. Y lo mismo pasa con los diáconos. Ellos se deben examinar a la luz de Hechos 6, que ya leímos ahorita, Hechos 6 del 1 al 6, y de Primera de Timoteo 3 del 8 al 13, donde se mencionan los requisitos de los diáconos. Entonces, primero, hermanos, es esa aspiración o autoevaluación. En segundo lugar, es las calificaciones, que el hermano cumpla con los requisitos establecidos en la Escritura. En tercer lugar, dice Albert Martín, el llamado al ministerio debe ser confirmado por el pueblo de Dios, debe ser confirmado por la iglesia. Él dice lo siguiente, cito, si bien la autoevaluación sobria de nuestros deseos, gracias y dones es una responsabilidad personal que ningún hombre puede evadir con rectitud, una confirmación externa de esa evaluación por parte de una muestra representativa de personas con mentalidad espiritual es esencial para un llamado válido al oficio pastoral. En pocas palabras, hermanos, un hombre no puede ser llamado al pastorado de una forma aislada. No hay tal como que alguien diga, yo estoy calificado, ya hice mi autoevaluación, tengo esa aspiración, ese deseo por servir, creo que cumplo los requisitos, me he examinado sobriamente, entonces soy un pastor o ya soy un oficial de la iglesia, pastor o diácono. No existe tal, hermanos. Es esencial esa confirmación por parte de una iglesia, por parte de los creyentes de esa iglesia local donde ese hermano va a servir. Y finalmente, en cuarto lugar, dice Albert Martín, el hombre de Dios cuyo deseo interno es confirmado por las Escrituras y externamente por el pueblo de Dios, dice, será reconocido por una congregación específica. Él dice lo siguiente, cito, la validación suprema del llamado de un hombre al oficio pastoral se efectúa cuando una congregación específica, evaluando objetivamente las gracias y dones de un hombre y actuando por la autoridad de Cristo, reconoce mediante su sufragio corporativo que el hombre es un don de Cristo para ellos, lo que llevó a su ordenación formal e instalación en ese cargo, en esa congregación específica. Albert Martín también dice, los pastores no son pastores sin congregación, porque los pastores son pastores de rebaños específicos del Señor. Entonces vemos, hermanos, en resumen, cómo es que un miembro se convierte en un oficial de la iglesia. Debe haber el deseo, es indispensable el deseo del hermano de servir al Señor, de servir a la iglesia como oficial. Debe haber el cumplimiento de los requisitos que encontramos en el Nuevo Testamento, ya sea para diáconos o para pastores. Debe haber un cumplimiento, no son negociables esos requisitos.
Debe haber una confirmación de parte de la iglesia, de ese llamado del hermano, de esos requisitos del hermano, y finalmente debe haber un reconocimiento formal, que es cuando al hermano en una reunión de asamblea solemne, al hermano se le imponen manos para poder servir oficialmente ya como pastor o diácono de la iglesia. Y nos dice también este párrafo, en nuestro párrafo 8, que estos oficiales, dice, son escogidos y apartados por la iglesia para que la particular administración de las ordenanzas y la ejecución del poder o el deber que Él les confía o a los cuales los llama, continúen hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, aquí vemos el por qué existen esos oficiales, cuál es su labor. Dice, son ordenados por Dios, hermanos, para mantener el orden en la congregación, para mantener el orden en la iglesia, para que la iglesia siga en una adoración apropiada, ordenada, para que los creyentes, la grey de Dios, siga creciendo en el conocimiento de Dios, madurando espiritualmente. Y tenemos aquí que en nuestro párrafo 8 se mencionan dos cosas, hermanos: la administración de las ordenanzas y la ejecución del poder. Esta palabra de ordenanzas no se debe limitar meramente al bautismo y a la cena del Señor. Esas ordenanzas, hermanos, pueden entenderse mejor como los medios de gracia públicos. Es decir, los oficiales que, como dice, son escogidos y apartados por la iglesia, ellos son apartados para una labor, la labor de la predicación de la palabra, de la oración pública y por supuesto de la administración del bautismo y de la cena del Señor. Eso es lo que abarca esa frase, administración de las ordenanzas. Y luego dice nuestro párrafo, y para la ejecución del poder o el deber. Esto implica, hermanos, en el caso de los pastores, oración pastoral, el trabajo de la palabra, el estudio de la palabra, de la doctrina, las visitas, la consejería pastoral y cosas, hermanos, que se van a detallar en el párrafo 10 de este capítulo 26 de nuestra confesión y que vamos a ver más adelante con el favor de Dios. Los ancianos son aquellos que ministran la palabra de Cristo con un enfoque para el bienestar de la iglesia, con un enfoque para el bienestar espiritual del rebaño. Los ancianos son los que dirigen, son los que gobiernan la iglesia, el cuerpo local de Cristo. Ellos son los encargados de pastorear el rebaño, ellos son los encargados de apacentar la grey de Dios. Y por otro lado, los miembros son llamados a someterse a esa autoridad que ellos mismos han reconocido. Son llamados a someterse voluntaria y amorosamente a estos oficiales. Y en cuanto a los diáconos, hermanos, de ellos no se dice que sean aptos para enseñar. Y aquí entonces debemos entender, hermanos, que el diácono no es parte del liderazgo formal de la iglesia. Los diáconos no son los encargados de gobernar la iglesia. Ellos son, los diáconos, son aquellos que apoyan precisamente a los pastores, a los obispos, para que ellos puedan de mejor manera llevar a cabo el gobierno de la iglesia. Entonces, no se dice mucho acerca de los diáconos en el Nuevo Testamento, solo la porción que ya leímos de Hechos 6, del 1 al 7, y los requisitos de Primera de Timoteo 3, del 8 al 13, ¿sí? Pero podemos resumir, hermanos, que la labor de los diáconos es estar al pendiente de las necesidades físicas de la iglesia y de sus miembros. ¿Pueden tener algo que ver con las finanzas de la iglesia?
porque dentro de los requisitos está que no sean codiciosos de ganancias deshonestas, ¿sí? Pero podemos resumir que ese es el deber, hermanos. Benjamin Kitch, él resume el trabajo de los diáconos de esta manera. Él dice, la labor de los diáconos es servir a las mesas, es decir, a los miembros de la iglesia, supervisar el abastecimiento de la mesa del Señor, o sea, que estén siempre los elementos para celebrar la cena del Señor. Y dice, la mesa del ministro, es decir, que está al pendiente de las necesidades de los pastores, y dice, y la mesa de los pobres dentro de la iglesia. Entonces, ellos son encargados de proveer el pan, el vino para celebrar la cena del Señor. Son los encargados de velar que cada miembro contribuya al mantenimiento del ministerio según su capacidad. Son encargados de eso, hermanos. Son encargados de ver que cada miembro semanalmente dé su ofrenda. Y son los encargados de también visitar a los pobres, conocer la condición de los hermanos, particularmente de los pobres y de las viudas. Entonces ellos trabajan como una extensión del liderazgo de los ancianos. Ellos buscan ministrar la benevolencia dentro de la iglesia local a los necesitados, y son también encargados, hermanos, de atender todas aquellas necesidades materiales dentro de la iglesia local para que se pueda celebrar en orden y a tiempo el culto de adoración. Son los que están al pendientes de esas tareas. Así que, hermanos, ya a modo de resumen y para terminar, esta forma de gobierno que vemos aquí en la Escritura, que vimos brevemente en esos pasajes, esto es lo que el Señor dice que debe preservar hasta el fin del mundo. Es así como la iglesia debe de gobernarse, como la iglesia debe de continuar. Dice el hermano James Renihan, él dice, el Rey Jesús no está experimentando con métodos para cuidar de su pueblo. De acuerdo con sus palabras en la Gran Comisión, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, aquellos que discuten esta forma de gobierno y promueven lo que creen que es una forma más pragmática o conveniente, tendrán que tratar el asunto con el Rey Jesús. Y cierra con esto diciendo, Él se complace en gobernar a su iglesia a través de los oficios de ancianos y diáconos y tiene la intención de hacerlo hasta que Él regrese. Está muy claro lo que dice Renihan aquí. Esa es la forma de gobierno y no hay más. Eso es lo que vemos con claridad en las Escrituras. Y si alguien inventa algo más con el fin de pensar que es más conveniente o prudente o práctico, lo que sea, como dice Renihan, tendrá que tratar el asunto con aquel que gobierna la iglesia y con aquel que ha establecido la forma de gobernar la iglesia local. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo de estudio. Gracias, Señor, por mostrarnos en tu palabra la forma en que tú has establecido, Señor, que se gobierne la iglesia, cómo está compuesta la iglesia, cuáles son esos oficios, Señor, que tú has dado para que tu grey sea apacentada, Señor, para que una iglesia pueda estar ordenada, completa, bien organizada, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que conforme a tu voluntad, en el tiempo adecuado, Señor, según tu providencia, tú nos ayudes, Señor, a que podamos tener ese gobierno, Señor, plural de ancianos, de diáconos. Padre, te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos guíes, Señor, nos des sabiduría en todo esto, porque queremos, Señor,
andar conforme a tu palabra. Queremos, Señor, seguir ese orden establecido, Padre, que tú has dejado claramente en la Escritura. Ayúdanos, Señor, en estas cosas, para tu gloria, Señor, y en Cristo te agradecemos y te pedimos esto. Amén.